Ramón Ulloa en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Bueno, ya se lo decía al principio, Pablo Ibáñez es director ejecutivo de la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas. Nos acompaña aquí en el estudio. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Hola, Ramón, muchas gracias y muy buen resumen. Un resumen que ahora profundizamos, porque esa es la idea de Doble Clic. Al principio, ¿no? Y de partida, Pablo, ¿ustedes qué evaluación hacen en términos genéricos de esta iniciativa? A ver, Ramón, Aprocor, que representa a la industria de las bebidas destiladas, espirituosas, que es el nombre internacional que se utiliza como spirits. ¿Ya? Nosotros siempre hemos estado a favor de esta ley. Creemos que el darle mayor información a los consumidores en cuanto a las calorías de que está tomando el producto lo encontramos extremadamente positivo. Y adicionalmente también a quienes no deben consumirlo, que son finalmente estos pictogramas que tú bien decías en la advertencia, que son los menores de edad, los conductores y las embarazadas. Totalmente de acuerdo. Pero la discusión ha sido extensa, ha sido compleja, como bien decían en la introducción. La ley se publicó en el año 2021, se debería haber publicado el reglamento en el 2022, sin embargo el reglamento se publicó en el 2023. ¿Por qué? Porque esta es una ley que es compleja. En los productos de las bebidas con alcohol son complejas, su distribución, desde el fabricante o el importador, pasando por el distribuidor hasta llegar al punto de venta. Como tú bien decías, estos pictogramas se parecen mucho a lo que era la ley de alimentos. Sin embargo, igual tiene distinciones. La ley de alimentos, los alimentos tienen fecha de vencimiento. El alcohol no. Podemos ver productos, por ejemplo, los vinos de 4, 5, 6, 7, 8 años. Podemos ver productos que son de alto nivel de costo, entonces la rotación es más lenta dentro de las góndolas. Pero en conclusión, como industria de la industria de las bebidas con alcohol, estamos totalmente de acuerdo en esta ley, en informar, en dar a conocer quiénes no deben consumir este producto, pero también resaltar que ha sido una discusión larga. Muy larga, hemos estado en constantes conversaciones con las autoridades por medio de la ley del lobby, Ministerio de Salud, Senda, Agricultura, Economía, SECPRES. Hemos llegado hasta hablar con la ministra del Interior en algún momento porque la ley es compleja y muchas veces no se explica tanto lo que quiere decir. Entonces hemos tenido que ir donde la autoridad para que nos ratifique eso. ¿Cuáles fueron puntos, por ejemplo, en esta discusión que se hicieron complejos en algún instante? Para tener como un ejemplo. Mira, en un momento, generalmente una ley, para la gente que nos escucha, la ley generalmente se sale y luego viene un reglamento, claro, el cual establece la forma que se aplica a este reglamento. Es la bajada concreta. Y hay algunos puntos, por ejemplo, el tema de las calorías que tú bien mencionabas, quedó amarrada a la publicación de la ley y no al reglamento. Entonces, en un momento iba a entrar la vigencia de la publicación, o sea, iba a entrar la vigencia de las calorías, pero no estaba el reglamento. Entonces no teníamos cómo. Y tampoco se puede desacreditar por un documento de inferior valor como el reglamento a la ley. Entonces ahí tuvimos reuniones con la Secretaría General de la Presidencia, que tuvo que conversar con Contraloría para poder solucionar ese tema. O también, en un momento dentro de la redacción de la ley, no quedaba claro qué pasaba con los productos antiguos. Entonces en algún momento la autoridad pudo haber interpretado, y que tuvimos que pedir una aclaración de un fast track, de una ley apurada que salió justamente hoy, en cual pueden convivir en los puntos de venta los productos que hayan sido entregados antes del 7 de julio y posterior al 7 de julio. Era irrisorio ir a retirarlos de esa forma. Y también hemos tenido discusiones en cuanto, como tú bien decías, se establece un porcentaje en el cual establece la contraetiqueta de un 15, un mínimo, un máximo, un 30, pero también establece el reglamento unos centímetros. Posteriormente menciona, sin perjuicio de lo anterior, se establece que los centímetros, el porcentaje por sobre los centímetros. Entonces, también no queda tan claro y la autoridad nos ratificó que finalmente en la contraetiqueta lo que perdura o lo que prima es los porcentajes por sobre los centímetros. De esa forma, la etiqueta cumple con tapar un 15 o un 30% o usar un 15 o un 30% de la contraetiqueta y no un 50 o un 60 como ocurrió en la primera versión del reglamento que tuvo que ser modificada. Claro, porque va a depender del tamaño que tenga la etiqueta, si el porcentaje en centímetros es distinto. Si lo coloco en centímetros. Exactamente. Si uno establece unos centímetros como se estableció en el primer reglamento, este centímetro, como las etiquetas son distintas, nosotros tenemos envases de 1,5 litros hasta envases de 45 ml, estas botellas de los hoteles. Entonces, en el primer reglamento, cuando nosotros le mostrábamos a la autoridad cómo quedaba esta contraetiqueta, le daba 2 vueltas al envase. Entonces decíamos, es irrisorio, no puede ser. Entonces ahí se ratificó y quedó proporcional. Se estableció los centímetros y los porcentajes, pero valen los porcentajes para que se mantenga proporcionalmente. Iba a quedar como esto que es curioso, que el amargo en costura, que viene todo tapado. Pero es una estrategia de marketing. Es una estrategia de marketing. O sea, es una estrategia de ellos no quisieron modificarlo por un tema de cómo venía. Pero sí, interesante el ejemplo. Sí. El ejemplo, sí, ese es por otra razón. Sí. Pero
no es el caso, pero es que llama la atención siempre que uno lo ve que está totalmente envuelto. Ya, vamos al tema que de fondo más allá de la ley, que es el consumo en nuestro país. Hay datos que son bien interesantes que se han mostrado en el último tiempo, Pablo, que dicen relación, datos que ha entregado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, aunque los datos habría que actualizarlos un poco, me entiendo que son por ahí del 2020, pero que muestran un descenso en el consumo en nuestro país. Efectivamente, este reporte que se llama Global Status Report, que es un reporte que básicamente analiza los distintos países en cuanto a salud y alcohol, y ratificó que Chile tiene un consumo de 6,8 litros de alcohol puro. Eso significa el porcentaje de alcohol que tiene cada uno de los productos en la población mayor de 15 años. Se establece la población de mayor de 15 años porque así lo analiza la Organización Mundial de la Salud. Y este 6,8 nos posiciona dentro de las Américas 14, muy cerca al promedio, que es muy bueno, porque los dos indicadores anteriores nos ponían 9,6 litros y 9,3. O sea, hay un descenso a 6,8 importante. Éramos el cuarto, después éramos el séptimo, ahora somos el 14. Somos el tercer país dentro de estos países de la OCDE del mundo que mayor porcentaje tuvo de descenso en un 30% en la última década. Entonces, es extremadamente positivo. Ahora, también, y incluso yo creo, Ramón, en algún momento lo conversamos con T13 Radio hace varios años atrás, estas cifras anteriores de la Organización Mundial de la Salud nos parecían como industria bastante elevadas. ¿Por qué? Porque ellos establecían que el consumo del mercado ilegal, que ellos lo consideran como no registrado, era cercano entre el 15 y el 20%. En Chile prácticamente no existe el mercado ilegal. Entonces creemos que esta cifra del 6,8 se acerca mucho más a la realidad y a las estadísticas que nosotros como industria manejamos. Ya, ahora, entonces se va desmitificando aquello que se dice como una frase ya hecha de que Chile es el país con más bebedores en Latinoamérica. Bueno, exactamente. Ese informe que salió en el año 2014, que establecía que Chile tenía un consumo de 9,6, ponía a Chile número 1. Nosotros discutimos con la autoridad, le presentamos argumentos y creemos que después de 10 años se pudo clarificar esa cifra. Y sí, desmitificado totalmente. ¿Chile tiene problemas en nivel de consumo? Sí, pero en grupos de riesgo, los menores de edad, por ejemplo. Yeah. El inicio del consumo es cercano entre los 13 y 14 años, o sea, estamos hablando más o menos entre séptimo y octavo básico. Eso es un problema. El nivel de consumo en conductores ha ido descendiendo, pero también es un problema, hay que trabajarlo. El consumo abusivo, que se llama la alta ingesta de alcohol, los heavy episodes en corto tramo de tiempo, es un problema. Pero que hay que desmitificar 100% de que Chile no tiene un problema de consumo generalizado, solamente en grupos puntuales. Eso se respalda además con otros números, ¿no? Porque en diciembre del 2023 el SENDA presentó también el 15º estudio de drogas en población general, donde muestra también descensos significativos. O sea, ¿están en concordancia con lo anterior? Sí, totalmente. Yo creo que el SENDA ha hecho un gran trabajo en términos de la focalización en los grupos de riesgo, y efectivamente esta cifra concuerda. O sea, el posesionarnos 14 de 35 países en la América, una baja sostenida en los últimos 3 reportes, si consideramos este 9,6, 9,3 a 6,8, es alto, es harto. Es bastante positivo y nos aboca más o menos dentro del promedio de Latinoamérica, dentro del promedio de las Américas, y nos da la posibilidad de poder analizar y poder trabajar. Pero sí, yo creo, como tú bien planteabas, el nivel de consumo de alcohol en Chile ha ido descendiendo. Incluso las mismas industrias lo manejan. Hoy día hay una alta preferencia por los consumidores en productos de premiumización, o sea, en productos de más alta calidad, pero de menor cantidad. Y también están muy de moda también un concepto que se llama los RTDs, que son los pre-preparados, los ready to drink, que también tienen un porcentaje de alcohol bajo y que también vienen creciendo a importantes tasas. Ahora, uno de los hallazgos relevantes de este estudio del SENDA fue, y está en consonancia con lo que hemos estado conversando, ¿no?, una caída significativa de 5 puntos porcentuales en las declaraciones de consumo del alcohol en el último mes, alcanzando el 39,2% en el nivel más bajo registrado. Y ese descenso se explica por caídas en ambos sexos y una baja, y aquí hago el doble clic, como se llama nuestro programa, de 14 puntos porcentuales en la población de 19 a 25 años. O sea, entonces tiene concordancia. Es lógico que se haga una campaña que además pone mucho énfasis en el etiquetado en menores de 18 años, porque parece que por ahí tenemos el problema, ¿no? O sea, aquí, ese es un problema a nivel continental, pero también para posicionarlo es un problema chileno también.
lo que comenzaba. En Chile el inicio del consumo de alcohol es cercano a los 14 años, o sea, es extremadamente alto. Las campañas que nosotros hacemos como APROCOR establecemos, el cerebro de un menor de edad no está preparado para recibir alcohol, no está preparado. Y creo que las campañas que hacen los organismos públicos, también con el apoyo de los privados, es esencial en poder cambiar eso, y creo que la percepción de los jóvenes en cuanto al consumo ha ido cambiando, como tú bien lo planteabas en esta cifra del último estudio del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol Center. Ahora, conversando hace un tiempo respecto de temas de consumo, de drogas y alcohol, un especialista señalaba que le hacía sentido todos estos números y que, bueno, en la consulta él se daba cuenta de esto y hacía fe, ¿no?, de que había menos descenso de consumo en grupos importantes como los que hemos identificado. Pero al mismo tiempo decía algo que tú parece que dijiste al pasar también, que lo que les preocupaba a algunos especialistas eran estos consumos... alta ingesta de alcohol en corto tramo de tiempo. Corto tramo de tiempo, heavy episodes. Así se llama. O los atracones, como le llamamos nosotros. Claro, los atracones. O sea, un fin de semana, qué sé yo, un rato. Un pre antes de irse a la discoteca, que toman alta cantidad para llegar en estado de embriaguez a discoteca, una fiesta, etcétera. Ese sí. Eso se está dando, sí, ¿no? Efectivamente, eso es un indicador que yo creo que es transversal en los últimos, incluso en los mismos estudios de la Organización Mundial de la Salud también lo establece. Y ese sí es un problema que se da. Alta ingesta de alcohol en corto tramo de tiempo, el atracón, como tú bien mencionabas. Sí, ahí se pone acento. ¿Qué consideras que es lo que viene ahora en adelante? Porque también está relacionado con la publicidad, la ley, ¿no? Efectivamente, la ley también establece muy parecido a estas advertencias que tú mencionabas, pero es una advertencia relacionada con el Ministerio de Salud, su logo, y además una frase que es vinculante o a conductores, o a embarazadas, o a menores de edad, o a consumo nocivo. Nocivo es una palabra muy de Organización Mundial de la Salud, que básicamente es el consumo abusivo del alcohol. Que también tiene que abarcar cerca del 20%, no menor al 20% de la pieza, publicitaria. Creemos que es positivo, creemos que lo que viene hacia adelante también en el año 2026, si no me equivoco, en julio del 2026, también entra normativa en cuanto a los horarios de publicidad. Exacto. ¿Hay modificaciones ellos? ¿No? Básicamente se acotan a ciertos horarios donde podrían haber menores de edad o escuchando la radio o viendo televisión. ¿Hay horarios diferenciados sí, en televisión y radio? Sí, son diferenciados. Y también hay un enfoque en cuanto al deporte. Se erradica totalmente la publicidad en el deporte, exceptuando que ahí hay un punto, algún evento internacional que se quiera hacer en Chile. No sé, te voy a dar un ejemplo. Si un mundial de fútbol se quiere hacer en Chile, claro, y si ese mundial tiene la marca X de alcohol, en ese caso se permitiría. Pero para julio del 2026 se radica totalmente la relación deporte y alcohol, no solamente en las camisetas de fútbol, que es lo más rápido, claro, y en la publicidad, sino que también en algún regalo que se pueda entregar a algún consumidor o a algún espectador del deporte. Ya, sí, eso se discutió bastante en el momento, porque hubo un instante en que en el fútbol profesional nuestro prácticamente la totalidad de los equipos de fútbol tenían alguna publicidad relacionada con el alcohol. Algo parecido a lo que pasó con las casas de apuestas hace poco, pero sí, claro, efectivamente en los años 90 había una marca que yo creo que se abarcaba gran parte de las camisetas de fútbol, y hoy día prácticamente está en salida. O sea, hoy día si a la rápida, si vemos en los equipos de primera edición, creo que hay uno que mantiene, pero básicamente las empresas están tomando conciencia en cuanto ya a salirse antes de la legislación. Incluso nosotros como industria tenemos un código de autorregulación previo a esta ley, porque también es importante que tanto las autoridades como los auditores sepan que también la industria está preocupada de esto. Sí, efectivamente nuestra industria y en general nuestra preocupación es vender, pero vender bien. A nosotros no nos sirve que ocurran accidentes en cuanto al consumo de alcohol. No nos sirven que ocurran más casos como lo que ocurrió con Emilia, la ley Emilia. Uh-huh. No nos sirve que hayan más casos de venta de alcohol a menores de edad. Eso, de alguna forma, estamos trabajando como industria para poder erradicarlo. Sí queremos vender, pero queremos vender de una forma bien, y no a esos grupos de riesgo que se establecen también en esta ley en cuanto a los conductores, embarazadas y menores de edad. Solo una última pregunta que me queda la duda, porque ahora que andaba en la Copa América y veía estos estadios maravillosos, ¿no? Pero que todos han sido como licitados sus nombres, ¿no es verdad?, por grandes compañías, no sé, compañías telefónicas, compañías automovilísticas. Las restricciones que establece la ley respecto de la publicidad impedirían que, por ejemplo, eventualmente un recinto deportivo
tuviese un nombre de alguna bebida alcohólica? Tendría que revisarlo en profundidad, pero habría que ver. Es difícil la pregunta porque sí debería prohibirlo en cuanto a ese espacio se utilice para deporte. Pero si ese espacio se utiliza para un concierto de música, por ejemplo, la ley no lo establece. Yeah. Entonces tendría que ser como un establecimiento en el cual el nombre se vaya cambiando. Pero entiendo de lo que dice la ley, sí, cualquier relación a partir de julio del 2026 que tenga relación con el deporte, no puede haber relación entre alcohol y deporte. Muy bien, Pablo Ibáñez, director ejecutivo de la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros para ahondar y hacer este doble clic en la ley. Gracias a ti, Ramón, y bueno, esperamos, hemos trabajado fuertemente para que todos nuestros socios y toda la industria sepa, pero también entendemos que hay pequeñas industrias, hay pequeñas marcas, que es más complejo todo este cambio, independientemente que ha tomado el tiempo, y esperamos que la autoridad también tenga cierta flexibilidad con algunos de ellos en cuanto a su implementación y la forma. Como te planteaba en un principio, ha sido una discusión larga, compleja y que ha tenido cambios. Entonces esperamos también la autoridad, porque como industria nosotros nos estamos poniendo el pantalón de poder cumplir en la máxima cabalidad de la ley en cuanto a lo que se entiende. Hay algunos conceptos que todavía hay ciertas interpretaciones, pero creemos que ojalá ellos también puedan tener cierta cordura con algunos pequeños, que tal vez pueda ser más complejo esta implementación. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Doble clic. Conduce